Hace 3 décadas, una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que nombraron la hiena de Querétaro. Ella terminó con la vida de sus hijos, 2 niñas de 11 y 9 años y un niño de 6. La tragedia ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en una colonia de clase media en la ciudad de Querétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos 3 horas las que duró el ataque contra los menores. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 9 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena espeluznante. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito de 6 años de edad. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso manchas de sangre. Al ver la horrible escena, Vilchi llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes, Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían la casa. Los peritos encontraron 2 cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron al hospital por estado de shock que representaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía, los había llevado un día antes en la noche después de la kermés a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que se sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible acontecimiento. Castaño sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad con la gran herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres del orden de los agustinos recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo, parecía que la vida le sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad algo de lo bueno que ella tenía. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1,90 de altura, ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los hechos.
De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que había estado acudiendo Claudia y Alfredo en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en ropa interior por horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura, en cambio, defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Acabó con ellos. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por los que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre del 91 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa de la Llena de Querétaro, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos, durante años fue el escenario de rituales satánicos hasta que tapiaron completamente a la vivienda. Desde entonces y a la fecha se ha desarrollado la leyenda negra de que en dicha casa ocurren sucesos paranormales. Muchos han sido los investigadores que han documentado diversa actividad paranormal. A continuación, presentamos algunas evidencias. Cabrón, ¿qué? Y aquí estamos de Betis, arriba, cabrones. Ay, cabrón. No mames, se siente frío, güey. Vale, verga. Vete, hay que subir rápido, güey. ¿Qué, güey, tú? No. Rápido, subí, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No se cerró nada, güey.
Ya ves, las pinches puertas no se mueven, nada. Estaban grabando hasta allá. No se ve ningún espectro ni nada por el estilo. Aguanta, por último hay que grabar, ven acá. Espectro ni nada por el estilo. Aguanta, por último. Aguanta, por último. No, lo escucho acá. Yo escucho voces arriba. ¿Qué es lo que haces en esta casa? Güey, está bien culero, güey. Estoy solo mancho. ¿Y Perry? Es que debes ir grabando. ¿Qué se pasa, Perry? A ver, dame la cámara, por favor. ¿Qué es eso que se chido? Súper roja. Estamos entrando acá en la pinche casa, güey. Graba. No mames, cabrón. No mames. Espérate, hay que grabar, güey, hay que grabar. No mames.